Una noche muy bendecida, deseando de todo corazón que llegue la noche de Biblias abiertas. Y aquí estamos una semana más. En principio, hoy terminamos con esta pequeña serie de neumatología, de la doctrina que estudia la persona del Espíritu Santo. Hoy la terminamos, ¿de acuerdo? Hemos estado trabajando estas semanas atrás, conociendo, demostrando con las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo es una persona. Hemos dado detalles acerca de sus atributos divinos, por lo tanto demostramos que el Espíritu Santo es Dios. Estuvimos hablando acerca de los beneficios, la semana pasada, los beneficios de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente en medio de su iglesia. Dimos algunos detalles. Y hoy, quizá no en su profundidad, pero sí vamos a estar viendo algunos detalles acerca de la intervención o el ministerio o la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo algunos detalles ahí que son interesantes, y con hoy terminamos este serial de 4 estudios y bien nos podemos hacer una idea general y tener un conocimiento acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya cuando te pregunten si cabe la posibilidad o intenten engañarte acerca de quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus atributos, por qué es una persona, cómo demostramos en la Biblia que es Dios, cuál es su operación en el creyente, algunos detalles, y sobre todo en el ministerio de Jesús, pues toda esta serie nos va a ayudar muchísimo. Decir que mañana estarán los 4 mensajes. Yo voy a enviar el enlace, se lo voy a enviar al tío Juan para que ustedes puedan escucharlo tantas veces como quieran, ¿de acuerdo? Dicho esto, vámonos a la Biblia. Y no en todos los detalles, no en todos los sitios que aparece el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Obviamente lo voy a dar porque sería mucho, pero sí algún detalle, ¿de acuerdo? Miren, el gran misterio que existe en la Biblia, un misterio que le preguntaron al mismísimo Pablo. Hubo una duda, Timoteo tiene una gran duda, para que le expliquen el misterio de la deidad, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y realmente el mismo apóstol Pablo le tiene que decir a su hijo espiritual Timoteo y decirle indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Creo que no se hallan mejores palabras para responder a este gran misterio. Es un misterio grande, es el misterio de la piedad. Él es Dios, y como es Dios, Él puede hacer cosas que la mente humana no puede comprender en su totalidad. Me gusta Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas, y dice en el texto griego, pero en este tiempo nos ha hablado en hijo. Quizá en la versión que tengan ustedes ahí, incluso la Reina Valera dice, en este tiempo nos ha hablado por el hijo, pero sin embargo en la idea del griego dice nos ha hablado en hijo, es decir, en la persona del hijo. Quizá algún día podremos abordar acerca, aunque no aparece la palabra, pero yo la voy a decir para que la entiendan, la palabra Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sería un tema muy bonito abordar esta pregunta acerca de la Trinidad, que es un gran misterio, donde demostramos que el Padre es Dios, obviamente, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Es un solo Dios manifestado
en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo Él pudo manifestarse en Hijo? Para hablar al mundo en Hijo. Bueno, esto ocurrió por un milagro que ya en Isaías se había profetizado. En Isaías, por medio del Espíritu Santo, él profetizó, dejó plasmada una profecía mesiánica que era: y esta será por señal que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa era la profecía, que una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo. En el capítulo 1 de Mateo y en el verso 18, dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, es decir, siendo virgen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Esta obra, que fuera concebido del Espíritu Santo, ¿cómo se realizó? ¿Cómo el Espíritu Santo concibió, dio para que el milagro que era que una virgen concebirá y dará a luz un hijo? Eso fue gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Lucas capítulo 1 y el verso 27: y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. También María era un nombre muy común, que también Miriam es muy parecido, es como hablar de José y Pepe, que es el mismo nombre. Pues María o Miriam, que también se puede traducir. Estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, bien favorecida, bendita tú entre las mujeres. La conversación es que ella ha sido escogida para que el Mesías venga a la tierra. Y entonces ella está pensando, y dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras, pensaba qué saludo era ese. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y entonces ella empieza a decir: bueno, ¿cómo voy a concebir en mi vientre si yo todavía no he conocido varón? Y entonces le responde, y aquí la intervención primaria del Espíritu Santo, que la vemos, dice la Biblia: y respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y fíjense cómo ocurrió: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, esto ocurrió gracias a la intervención del Espíritu Santo. El resumen de esta acción del Espíritu Santo, de que iba a venir sobre María y que el poder del Altísimo iba a cubrir sobre ella, ocurrió este efecto. Juan capítulo 1 y el verso 14: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, en el nacimiento de Jesús vemos la intervención del Espíritu Santo. Esa es la primera intervención que vemos al Espíritu Santo en cuanto a la persona de Jesús. En el nacimiento de Jesús, en la operación de que el Verbo se hiciera carne, intervino la persona del Espíritu Santo. Y yo doy el dato bíblico y vamos a las aplicaciones para que este estudio se haga más ameno. En el nacimiento de Jesús hubo una intervención del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que cuando el creyente acepta a Jesús como único y salvador,
El nuevo nacimiento se genera gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras personas. Es decir, el nuevo nacimiento es una obra instantánea del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te hace nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Podrás conocer el culto, podrás conocer la liturgia, podrás conocer textos de la Biblia, podrás conocer alabanza, podrás conocer sello, podrás ser el hijo de un predicador, el hijo de un pastor, podrás tener influencia, podrás haber ido a la iglesia, pero ir a la iglesia no te convierte en un nacido de nuevo. Si no hay Espíritu Santo por medio, no existe el nuevo nacimiento. Y por desgracia, hay un montón de gente en nuestras iglesias, simplemente simpatizantes, pero sin un nuevo nacimiento. Y cuando alguien nace de nuevo, esa persona ha sido marcada para siempre. Siempre la esencia de Dios lo va a perseguir. Cuando uno nace de nuevo, y es gracias a la obra del Espíritu Santo, algo ocurre en esa persona que de ahí en adelante nunca jamás volverá a ser lo mismo. Va a conocer una vida que hasta entonces la había desconocido. Y vemos esa obra ya en el nacimiento de Jesús. Más adelante, la Biblia dice que cuando Él nace, en Lucas, que nos habla del nacimiento, cuenta que vinieron unos pastores en las vigilias de la noche y adoraron. La representación del Belén que hacen en diciembre es antibíblica, porque ven allí a los pastores, está allí los reyes magos que les llaman, y todos ahí adorando a Jesús. En la Biblia no ocurrió así. Cuando Jesús nace, los que sí fueron al pesebre fueron los pastores de Belén que guardaban las vigilias de la noche, que un ángel le dijo que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Entonces ellos fueron y los pastores adoraron. Eso sí. Mateo capítulo 2 cuenta que del oriente vinieron unos magos para adorarle. Pero dicen para adorar al niño. Después de que Herodes hablase con los magos, llegó Herodes a la conclusión que al menos el niño que había nacido, que ya le consideraban en otros países el rey de los judíos, y él desconocía quién era, para intentar saber quién es y poder matarle, dice la Biblia que él manda matar a los niños menores de 2 años. Es decir, que según Mateo podemos demostrar que cuando los magos, dice la Biblia, entrando en la casa, no fueron al pesebre, entrando en la casa adoraron al niño, ofreciéndole presentes, mirra, incienso y oro. Fueron en una casa. Ahí Jesús tenía entre el nacimiento y 2 años de edad. Podía tener hasta 2 años de edad podía tener, porque por eso es que manda matar a todos los niños menores de 2 años. Después él está escondido. Y cuando él está escondido porque ya era un bebé. Y Herodes le buscaba para matarle, porque le veía una amenaza. No caminaba todavía, o si caminaba, apenas empezaba a hablar, diría alguna palabra, pero ya era una amenaza para el poder político y ya querían matarle. Por lo tanto, la Biblia dice que siendo avisado por el ángel Gabriel, se escondía. La Biblia dice que él estuvo oculto. Le vemos prácticamente en el nacimiento, le vemos cuando podía tener aproximadamente 2 años, 10 años oculto, y vuelve a aparecer con 12 años en el templo. Dice la Biblia, se asombraban por sus preguntas, porque decían que qué clase de preguntas era esa. Era increíble. Vuelve a desaparecer y aparece a los 30 años, escúchenme bien, hay un silencio que lo llaman el silencio en el Evangelio. Y la gente ha empezado a especular dónde Jesús estaba. De ahí que han nacido los evangelios apócrifos, donde cuentan un montón de barbaridades algunos de ellos. ¿Dónde estuvo? Bueno, pues si analizamos la Biblia, estuvo en Nazaret. De ahí que le llamen Jesús de Nazaret, aunque él nació en Belén de Judea.
Antes de él empezar su ministerio, ocurre algo, y es que dice la Biblia que en aquel momento Juan el Bautista había salido del desierto y estaba predicando el evangelio del reino. Cuando él le ve, hay una revelación del Espíritu Santo sobre Juan, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces él se asombra y dice: ¿por qué vienes a mí para ser bautizado? Soy yo el que tengo que ir y ser bautizado por ti. Y entonces Jesús le dice: hazlo así para que se cumpla toda justicia. Y es que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento, y mientras Juan estaba ministrando, ministraba al Padre por medio del Espíritu Santo, hasta que él no muere. Hasta que Juan el Bautista no muere, Jesús no inicia el ministerio, y empezó con el mismo mensaje que Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. ¿Por qué? Porque era el mismo mensaje el del Padre que el del Hijo. Pero miren, antes de empezar el ministerio de Jesús ocurrió algo, y es que dice la Biblia que mientras él subía de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él. Capítulo 4 y verso 1 de Lucas, dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo no sé cuántos escucharon la clase anterior, pero si alguno tiene dudas y dice que él no necesita ser llenado del Espíritu Santo, pues entonces que mire este versículo, porque aquí nos está enseñando de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y si él fue lleno del Espíritu Santo, yo soy el primero que tiene la necesidad de ser llenado de ese Espíritu. Pero me encanta, hermanos, aquí la palabra dice: Jesús lleno del Espíritu. Ahí la palabra lleno, en el griego, y esto que lo escribió Lucas a los griegos, tiene la idea de ser cubierto. Y aquí es donde existe esa aparentemente contradicción. O está lleno o está cubierto. Las dos cosas no son compatibles. Entonces, ¿por qué aquí la palabra lleno implica ser cubierto? Yo lo explico de la siguiente manera. Ustedes cogen un vaso de agua y lo ponen bajo el grifo y empiezan a llenar el vaso vacío. Y cuando está hasta arriba, hasta rebosar, en ese momento está ¿qué? Está lleno. Pero si no quitas el vaso del agua que está cayendo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que donde ya no hay más lugar donde llenar, empieza a desbordarse por fuera y empieza a empapar todo el vaso exteriormente. Y lo que antes era lleno, ahora es cubierto. Y eso es lo que ocurrió aquí en la llenura. Llenó tanto el Espíritu Santo que donde ya no hubo donde llenar, entonces se derramó y la llenura se convirtió en cubierto por el Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo, hermanos, llena la vida de un creyente, empieza a llenarla por dentro? Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona en su llenura, empieza a llenar y cuando el Espíritu Santo empieza a llenar por dentro, todas las heridas internas empiezan a ser sanadas y el interior empieza a ser sanado, el interior empieza a ser santificado. ¿Y sabes de dónde nace la santidad? La santidad no nace por fuera, la santidad nace por dentro, porque Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón hablaría la boca. Lo que tienes en el interior lo reflejas exteriormente. Por eso es que el Espíritu Santo empieza a llenar la vida de un creyente. Y cuando ya no hay donde llenar, entonces se empieza a desbordar. Y ahora te cubre el Espíritu Santo. Y por el exterior, ¿sabes qué tenemos los seres humanos? Tenemos los sentidos. En la carne tenemos los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído,
el sentido de... Son los 5 sentidos los que tenemos. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando ya no hay que llenar por dentro, entonces nos cubre y nuestros sentidos también son cubiertos. Por eso te hablan y te critican de un hermano, pero cuando llega al sentido del oído, como está siendo cubierto por el Espíritu Santo, se filtra antes de llegar a tu oído. Y te dice, eso es una crítica, no la recibas. Como tú has sido cubierto por el Espíritu Santo, tu tacto también ha sido cubierto. Por eso antes de pegar, se filtra por la llenura del Espíritu Santo y entonces no pegas a nadie. No sé si estoy siendo claro. Pero cuando ya no hay donde llenar, el Espíritu Santo cubre. Esto es una enseñanza que no la dejó Jesús. Y vemos al Espíritu Santo interviniendo en la persona de Jesús, pero me encanta cómo sigue la Biblia. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, pero fue llevado por el Espíritu al desierto. Número 1, Jesús es llenado por el Espíritu. Número 2, Jesús es llevado por el Espíritu. Ambas palabras se parecen, pero son distintas. Primero es llenado y segundo es llevado. Bien podíamos decir guiado. Primero le llena y después guía. Si pretendes ser guiado por la persona del Espíritu Santo, Él no guía a nadie a menos que lo haya llenado primero. Si alguien quiere ser guiado por Dios, si alguien quiere que Dios le dirija, si alguien quiere que Dios le use en algún área, si alguien quiere que Dios esté con él y quizá active ese ministerio, active ese don, Él no guía a nadie a menos que lo haya llenado primero. Primero es la preparación y después es la acción. Dios nunca trabajó al revés. Primero le activo y luego lo preparo. ¡No! En Dios primeramente te preparo y después te activo. Por eso es que Jesús les hablaba. Y después de hablarle y de orar con ellos y de predicarles, dice, les mandó a predicar. Pero primero los capacitó. Porque la llenura es la capacidad del Espíritu Santo. Antes de guiarte, Él te capacita. Por eso cuando Dios te envía algo, tú ves tranquilo, porque si Él te mandó, cuando el Espíritu Santo guía, califica tu llamado. Si Dios te mandó, responderá por ti. Dios nunca te enviará con las manos vacías. Si el Espíritu Santo me ha preparado porque quiere que esté en Biblias abiertas, yo tengo que dedicar el tiempo a vivir en la comunión con el Espíritu Santo, a vivir en humildad y a empaparme de Él, a esperar que Él me llene y que cuando Él me llene, el resultado de los jueves no es mío. Yo, hermanos, escúchenme bien, yo no espero nada. Mi cometido es, si Él me guía hasta aquí, yo siembro la palabra que Él me da y yo vuelvo a vivir mi vida cristiana, porque la Biblia dice que unos siembran y otros riegan, pero el que da crecimiento es Dios. ¿Y a dónde le guía el Espíritu Santo? Al desierto. Una vez que es llenado, desierto. Porque si quieres ser guiado por el Espíritu Santo, si quieres que Dios te use en tu vida, el primer lugar donde te va a guiar Dios es a un entrenamiento personal, y ese entrenamiento se llama desierto. Solamente a sus hijos los llevará Dios al desierto. Esto es muy fuerte lo que acabo de decir. Miren, a veces, hermanos, creemos que Dios discipline a alguien, que Dios azote a alguien, es porque es un gran impío y pecador y Dios le odia mucho, por eso le va a castigar. Lo que los hombres llaman castigo, Dios lo llama disciplina. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo no va a disciplinar a un impío? ¿No va a castigar a un impío? No le va a azotar. Dice la Biblia que Él
azota y disciplina a todo aquel que recibe como hijo. La disciplina que viene de lo alto es una disciplina para hijos de Dios. ¿O acaso yo como padre no corrijo a mis hijos? ¿Les dejo pasar todo? Ahora tengo uno que en 5 días me hace 14 años. ¿Acaso yo no tengo que estar pendiente de él? Y si acaso él como joven veo que está cometiendo un error, ¿no le voy a disciplinar? ¿Qué clase de padre sería si yo dejara pasar por alto todo? Por eso él a veces nos lleva al desierto para entrenarnos. Porque si queremos... Miren, capítulo 1 de Mateo nos habla el nacimiento. Capítulo 2, persecución. Capítulo 3, llenura del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Mateo, desierto. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué guía? Capítulo 1, nacimiento. Capítulo 2, persecución. Capítulo 3, llenura del Espíritu Santo. Capítulo 4, desierto. Capítulo 5, él sube al monte, se sienta y predica un mensaje que duró 3 días, que se llama el Sermón de la Montaña, que ni los niños se movían. Todos queremos ir al capítulo 5 y que Dios nos use. Pero para llegar al capítulo 5 hay que empezar por el capítulo 1, hay que nacer pero de nuevo. Y estar dispuesto a la persecución. Pero después soportarla con la llenura del Espíritu Santo y dejar que Dios nos entrene en el desierto para después subir al monte de Jehová y dejar que Dios nos use. Miren qué más intervención hubo del Espíritu Santo en la persona de Jesús. ¿Por qué era diferente Jesús? Yo no quiero alargarme mucho. ¿Por qué era diferente Jesús? Marcos capítulo 1, verso 20, dice, y luego los llamó, dejando a Zebedeo en la barca con los jornaleros, y entrando en Capernaum en los días de reposo, entraron en una sinagoga y enseñaba. Cuando Jesús estaba enseñando en una sinagoga, dice la Biblia, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo, atención que esto luego lo voy a explicar, ¿qué es esto? Lo más normal es que hubieran dicho quién es este, pero no, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Jesús entró en una sinagoga y entró quizá no marcando diferencia, pero salió siendo el diferente. De modo que se difundió su fama por todos los alrededores de Galilea. ¿Por qué Jesús era tan diferente a los demás? ¿Por qué le veían diferente a los escribas y fariseos? ¿Por qué era diferente? ¿Saben ustedes que en los días de Jesús el alumno daba más importancia al maestro que tenía que a su propio padre? Dicen, hermanos, algunos escritos como Flavio Josefo, que si un alumno, un niño, se encontraba en peligro, el maestro veía que el maestro y el padre estaban en peligro y tenía que salvar a uno de ellos, tenía que dejar morir al padre y salvar al maestro, porque en algunas ocasiones el maestro tenía mayor influencia que un padre. Por eso es que la gente disfrutaba mucho diciendo quién había sido su maestro.
Por eso entendemos al apóstol Pablo, cuando él quiso defender o representarse, mostrar su currículum, en Hechos capítulo 22, verso 3, dice la Biblia: yo, de cierto judío nacido de Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, y tiene que decir, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Por qué el apóstol Pablo resalta al hombre que fue su maestro? Porque Gamaliel no era un cualquiera. En el capítulo 5, verso 33 en adelante, vemos cómo Gamaliel era una persona, un maestro con influencia, de modo que su intervención evitó que murieran discípulos. Y si alguien tenía tanta influencia como maestro, haber estudiado a sus pies ganaba reputación para un futuro. Por eso Pablo tiene que decir con orgullo: yo no he estudiado a los pies de cualquiera, yo he estudiado a los pies de Gamaliel, soy alumno de Gamaliel, porque la importancia de un maestro era muy importante. Pero de pronto Jesús llega, se inicia su ministerio, entra en una sinagoga y empieza a enseñar. Y cuando él empieza a enseñar, la Biblia dice que todos le admiran. Se miran el uno al otro y dicen: ¿pero quién es este? ¿Pero de dónde ha salido? ¿Pero qué clase de manera tiene de enseñar? Y de pronto hay uno que empieza a ser sacudido por un demonio, y él, con esa tranquilidad que le caracteriza, se le queda mirando y le dice: sal fuera de él. Y él sigue su enseñanza y el espíritu inmundo sale del cuerpo. La gente se maravilla porque es diferente. ¿Quién es su maestro? ¿De qué escuela ha venido? Se dan cuenta que nadie sabe de qué escuela ha venido y empiezan a decir: no sabemos quién es. Alguien que está por allí por la sinagoga, que ha escuchado quién es este, se ha acercado y le ha dicho: escuchen, sus hermanos y sus hermanas están fuera, este no es hijo de José el carpintero, pero bueno, este no viene de ahí de la carpintería, este no es alguien que no tiene importancia. ¿De dónde ha salido este? ¿En qué escuela ha estudiado? Y es que Jesús no representaba a ningún maestro, Jesús no era el representante de ninguna escuela, Jesús venía de lo alto. Y como dice Hebreos capítulo 1 verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, él es la imagen del Dios invisible. Él no representaba ninguna escuela, él era el propio Dios en la tierra. Y lo que le hacía diferente en medio de su ministerio es el cumplimiento de una profecía en Isaías, que era: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para sanar a los ciegos, para liberar a los presos, para predicar la buena nueva a los afligidos y a los pobres. Era diferente, porque el Espíritu de Dios había venido sobre él y actuaba en poder y en señales. Porque era eso. Ahí en una ocasión, y si luego caben 5 minutos al final, lo explico, que esto es una enseñanza para nosotros. Jesús, cuando, mira, solamente obró de una manera independiente y actuó como Dios, y fue cuando él perdonó pecados. Y entonces se escandalizaban y decían: ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Claro, es que él puede perdonar pecados porque él es Dios. Pero todo lo demás que él hacía, sabemos que él es naturaleza divina, pero en su naturaleza humana, lo que hacía lo hacía por medio del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que él echaba demonios por el Espíritu Santo. Esto es un detalle que luego voy a dar al final, que de ahí, echando un demonio por el Espíritu Santo, que lo dice él, le dicen: no, has echado el demonio por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y es ahí donde luego aparece la palabra, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero él lo que hacía lo hacía por medio del Espíritu Santo. De modo que cuando él
vieron cómo un demonio era liberado, que nadie podía hacerlo, ellos dijeron una pregunta: ¿qué es esto? No dijeron quién es este. Dijeron: ¿qué es esto? Y esto es muy interesante, porque esa pregunta ya se había escuchado desde el Antiguo Testamento. Y ahora quiero que me acompañen a viajar al pasado. Y vámonos a Éxodo capítulo 16, verso 14. Dice la Biblia: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y volviendo los hijos de Israel, se dijeron el uno al otro: ¿qué es esto? Éxodo capítulo 16, verso 15. Salieron de sus tiendas, vieron el campamento y sus alrededores con un rocío de la tierra, que no era otra cosa que un plato celestial venido del cielo, y vieron que en sus pies había una cosa menuda, redonda, blanquecina. Se miraron el uno al otro y se decían: ¿qué es esto? La misma pregunta que se hicieron cuando Jesús estaba en la sinagoga: ¿qué es esto? Y entonces la Biblia dice: porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, él llegó a la conclusión que lo único que podía ser es el pan que Jehová os da de comer. Realmente era un enigma, por eso lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Ese enigma, esa pregunta, nadie la pudo contestar en su totalidad. Pero cuando David escribía sus salmos, inspirado por el Espíritu Santo, Dios dijo: ahora es el momento de responder a la pregunta de los israelitas, los judíos, cuando dijeron ¿qué es esto? Y dice Salmo 78, 24: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. ¿Y saben qué es el maná? Dice: les di trigo de los cielos. Ay, Padre, pan de nobles comió mi pueblo. Dice otra versión: les arranqué el trigo de los cielos y lo esparcí sobre el campamento. Lo que Dios les había dado era el trigo que está en los cielos. Mi alma te alaba, Padre. Pasaron los años, y cuando vieron a alguien diferente, que predicaba distinto, que no era como los demás hombres, que tenía autoridad, tuvieron que decir: ¿pero qué es esto? No decían ¿quién es este? Decían maná, ¿qué es esto? Y saben, desde el Antiguo Testamento el hombre no había percibido el maná, pero llega Juan capítulo 6, verso 47, y Jesús dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús era el maná en la tierra. Jesús era el ¿qué es esto? Cuando la gente decía ¿pero qué es esto?, la respuesta es: soy yo. Yo soy el diferente. Y el diferente lo hacía porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque lo había ungido el Señor. Él es el maná descendido. Él es la respuesta a la pregunta de los hombres. Y es que cuando el Espíritu Santo te llena, te conviertes en la respuesta de Dios para los perdidos. ¡Ay, Padre! Necesitamos llenura del Espíritu Santo para ser la respuesta de Dios en este mundo. Somos la imagen, somos la representación, somos columna y baluarte de la verdad. Necesitamos gente ungida con el poder del Espíritu Santo como Jesús, para ser la respuesta a las preguntas y dudas que hay en el mundo. Déjenme dar este detalle para concluir con este estudio. He dejado el enigma que muchos se preguntan para el final. Le traen un ciego y mudo, dice la Biblia, se lo traen. Y dice la Biblia, y Jesús les sanó, de modo
que el ciego veía y el mudo hablaba. O sea, una sanidad más clara no la vas a encontrar en la Biblia. Escogieron al enfermo. Dijeron, vamos a coger a un ciego y coger a un mudo. O irían en busca de un ciego, que es lo más normal, y había también un mudo y dijo, bueno, pues ya que tiene dos enfermedades, traedlas. Ellos buscaban a un ciego. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había una profecía. Era el Mesías el que iba a poner en funcionamiento, iba a iniciar este milagro. En el Antiguo Testamento no ves la sanidad de ningún ciego, porque era un milagro que lo iba a estrenar el Mesías. Es decir, que si un hombre era capaz de sanar a un ciego, ese hombre era el Mesías. Por eso le trajeron a un ciego. Porque si lo sana, nadie puede decir que no es Dios. Si sanas a un ciego, nadie puede decir que es el Mesías prometido de Israel. No lo es. No, porque si sanas a un ciego, la profecía se cumple. Por eso le trajeron a un ciego y mudo. Él ora por ellos y le sana. Y tiene que decir la Biblia. No hay duda. No es que veían... No. No hubo aquí trucos ni nada. Es que el ciego comenzó a ver y el mudo comenzó a oír, a hablar. Y aquí no hay duda. Jesús sana a un ciego. Y entonces se inicia una conversación. Y en la conversación termina la conversación concluyendo de que por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Y entonces le responden, no. Lo que acabas de hacer no lo has hecho por una intervención divina. Lo has hecho por una intervención fuera de lo humano, pero no es algo bueno. Porque por Beelzebú, príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Y es cuando Jesús redacta una predicación impresionante, que es escalofriante, hermanos, ese mensaje. Dice, ¿acaso un reino puede estar dividido? ¿Acaso Satanás puede echar fuera a Satanás? El que no está conmigo desparrama, y el que no es conmigo en contra de mí es. ¿Cómo decís que yo por Satanás, por príncipe de los demonios, por un demonio echo fuera otro demonio? Pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Si os acabo de decir que lo he echado por el Espíritu Santo. Y los otros dijeron, no, esto no es obra de ningún Espíritu Santo, esto es obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y entonces Jesús dice, mirar, todo pecado y blasfemia contra el Hijo será perdonado. Pero os digo hoy que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Ese texto, ese texto lo tengo yo para una clase de hermenéutica, porque ese texto hay que aislarlo y hay que enseñarlo aislado, porque lo que dice Jesús rompe con toda lógica. Él dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a ver, en el venidero se estaba refiriendo cuando todo termine, pero si allí ya no hay oportunidad de ser perdonados. Pero Jesús dice, el que blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ahora, y si después de morir hubiera oportunidad de ser perdonado, tampoco sería perdonado por blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que Satanás ha levantado toda una fantasía para que la gente tenga miedo al Espíritu Santo. ¿Qué miedo ha blasfemado con Dios? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y con esto termino. A veces hay gente que ofende el nombre de Dios. Eso es pecado. Pero eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una blasfemia al Hijo. Por eso dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Hablando del Hijo, dice, pero la del Espíritu Santo no. Pero si el Espíritu Santo y Jesús es Dios,
Entonces, ¿por qué Jesús dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estaba realmente queriendo decir Jesús? Miren lo que estaba queriendo decir, y esta es la respuesta. ¿Cómo uno blasfemia contra el Espíritu Santo? Para que nadie lo haga. Le traen, el contexto está en la sanidad. Le traen a un ciego. Él lo sana. Ha demostrado, con todas las pruebas, de que Él es el Mesías. Si Él es el Mesías, lo ha hecho el Espíritu Santo. Teniendo claridad 100% de que ha sido Dios, están atribuyendo una obra divina a Satanás. ¿Sabes qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Proclamar, aceptar abiertamente y a conciencia de que lo que Dios ha hecho no lo ha hecho Dios. Ha sido por Satanás. Atribuir una obra del Espíritu Santo a los demonios. Atribuir una obra del Espíritu Santo a Satanás. Decir, no, yo no he sido sanado por un... Oran por él y se sana. Y dicen, no lo ha sanado Dios. Es que hizo un pacto con el diablo y el diablo lo levantó. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo interviene y ves en él una obra satánica, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que se dice a la iglesia, porque la iglesia es la obra del Espíritu Santo. La iglesia es iglesia porque la intervención del Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Mucho cuidado en lo que decimos a la iglesia. Pero el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas que si queremos cambiar el mundo realmente, no lo vamos a lograr sin la ayuda del dulce Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me has dado de estar durante 4 semanas hablando de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Gracias porque es tu Espíritu quien nos guía a toda verdad. Gracias porque Él es el Paracletos. Él es el defensor, el abogado, el que pelea por nosotros, el que nos ayuda. Él es la promesa de tu Hijo. No os dejaré, os enviaré a otro que tiene mi misma esencia. Soy yo, pero en Espíritu Santo. Y Él es el Paracletos, el que nos va a ayudar, el que nos va a defender, el que nos va a guiar, el que nos va a redarguir, el que nos va a instruir, el que nos va a acompañar. Gracias. Porque tú das el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. Porque si el hombre, siendo malo, da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Gracias por tu Espíritu Santo, por hacer que descanse en nosotros, por hacer que sea lleno del Espíritu de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia.